Y este sin duda ha sido el tema que ha marcado la jornada aquí al interior de la sede legislativa, el inicio del segundo debate del proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Sobre la base de este informe que fue presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, nos acompaña ya uno de sus integrantes, el asambleísta por el Partido Social Cristiano Cambio, Luis Fernando Torres, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Asambleísta, mucho se ha dicho de este código que un poco viene a complementar otras normativas que ya fueron aprobadas, como por ejemplo el Código Orgánico Integral Penal, y destacan su importancia por la reducción de los procesos, al menos, y la implementación del tema de la oralidad, entre otros aspectos. El Código Orgánico General de Procesos indudablemente que va a provocar un cambio sustancial en el litigio en el país, en el litigio no penal, no constitucional, porque el Código Orgánico de Procesos que se encuentra debatiendo la Asamblea fundamentalmente va a regular las materias civiles, comerciales, laborales, de inquilinato, más no las penales ni las constitucionales que actualmente tienen una regulación propia en cuanto al procedimiento. Se incorpora la oralidad. Indudablemente la oralidad es mejor que el trabajo por escrito, pero para que la oralidad produzca los efectos deseados, esto es, que los procesos se tramiten con mayor rapidez, las partes puedan asegurar el derecho al debido proceso, se requiere primero de jueces capacitados, competentes, de litigantes igualmente capacitados y de una infraestructura judicial muy grande, porque si se quiere pasar del actual régimen escrito a la oralidad con el mismo número de jueces, con el mismo número de salas de audiencia, en lugar de tener rapidez, habrá un gran congestionamiento. Pero son aspectos que hemos visto se han consolidado en estos últimos tiempos, a propósito de lo que en un inicio fue este proceso de reestructuración en la Administración de Justicia. Hemos visto la incorporación de nuevos jueces, capacitación, la implementación de nueva infraestructura, creación de nuevos juzgados y demás. Es algo que ha ido avanzando. Sí, debo reconocer. El Consejo de la Judicatura viene haciendo un trabajo importante a fin de mejorar la infraestructura física de los juzgados en el país y, por supuesto, capacitar a los jueces. Esas son dos condiciones importantes para que el nuevo código pueda aplicarse. Sin embargo, en cuanto al contenido mismo del código, hay varios reparos y por ello se está verificando el segundo debate en la Asamblea. A mí me preocupó muchísimo y por eso no firmé el informe para segundo debate, un cambio que se introdujo a última hora para dar más poder al Estado y a las entidades públicas en materia de coactivas frente al ciudadano. Resulta que en la última versión, un ciudadano en coactivas no tributarias ni siquiera sabría ante qué juez acudir. Actualmente, con una reforma que se hizo en el Código Orgánico de Desarrollo Territorial, se dejó en claro que los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo eran competentes para conocer coactivas no tributarias. Esa norma no quedaría en vigencia si se aprueba el Código Orgánico General de Procesos, con lo cual un ciudadano, diga usted, de un cantón pequeño, estaría prácticamente en la indefensión. Y lo más grave, que para poder defenderse, sabiendo que la deuda ha prescrito, o que él no debe sino otra persona, ilegitimidad de personería, o que el título es falso, debe caucionar el 100% más intereses y costas para que se suspenda el proceso coactivo. ¿Qué significa aquello para que los ciudadanos lo entiendan? Diga usted, si un director financiero municipal en su condición de juez de coactivas en el cantón inicia un proceso coactivo en contra del dueño de un inmueble porque éste ocupó, digamos, la vereda con materiales de construcción y el proceso coactivo se inicia, pensemos, por unos $10,000, la persona que es objeto de la coactiva, para suspender el proceso, deberá caucionar los $10,000 más los intereses que se calculen en el tiempo y las costas correspondientes. Si no cauciona, el proceso avanza y cuando termine el proceso, diga usted, hasta rematando un bien para que se pueda cobrar esos $10,000 y finalmente se concluye que no debía pagar este vecino sino otro, imagínese usted la situación en la que se le coloca a este vecino. Que enfrenta en este caso este ciudadano. Porque como no caucionó, le quitaron un bien inmueble para que pueda cobrarse
esa supuesta deuda que pudo haber tenido él con la municipalidad. Pero luego de un proceso ya judicial en que logre demostrar este señor que no era a él a quien debían cobrarle, sino a otro, resulta que probablemente ya perdió la casa porque le remataron para cobrar la deuda. Esas son inconsistencias que tiene el código. ¿Y ahí no hay ninguna alternativa que se contemple? Claro, podría iniciar acciones, pero imagínense iniciar acciones luego de que ya ha sido rematada su casa. Sí. Probablemente no le devuelven la casa. Hay acciones, es verdad, pero tendrá que litigar unos 4, 5, 6 años para ver si recupera el valor que no debía pagar y que le cobraron de manera ilegal. Bueno, entre uno de los aspectos que es observado por usted durante su exposición ante el Pleno de la Asamblea también hacía referencia a lo que tiene que ver con la naturaleza. Sí, ese es otro tema preocupante. Se incorpora a la naturaleza como parte procesal, reconociéndosele a la naturaleza la capacidad para demandar, pero no para ser demandada. ¿Cuál es mi preocupación? Que el artículo 10 de la Constitución reconoce que la naturaleza puede ser titular única y exclusivamente de los derechos que la Constitución le reconoce, no de todos los derechos constitucionales. Y en los artículos 71 y 72, la Constitución le reconoce a la naturaleza fundamentalmente dos derechos, el derecho a la conservación y el derecho a la restauración. En el Código Orgánico General de Procesos se le reconocen derechos adicionales. Que no constan en la Constitución. Así es. Derecho a la tutela judicial efectiva, derecho de acceso a la justicia e inclusive derecho al debido proceso. Al consagrarse en el Código derechos que no reconoce la Constitución, el Código iría en contra de la Constitución. Lo primero. Lo segundo, el capítulo relacionado con la representación de la naturaleza es tan oscuro que las acciones que podrían iniciarse en nombre de la naturaleza por el defensor del pueblo serían acciones abiertas, sin límite, que podrían generar una serie de sus obras. Ahora bien, en el ámbito ambiental existe el daño ambiental propiamente dicho, o el daño que pueden sufrir personas como usted o como yo por un daño a la naturaleza. Se produce un derrame, se daña la naturaleza, pero también se ve afectado aquel que vive cerca del derrame. Ese es un caso. Otro es el daño ambiental propiamente dicho, es un daño abstracto. Alguien ve y dice, sí, se produjo un daño porque esos árboles fueron talados. En esas circunstancias va donde el defensor del pueblo y el defensor del pueblo inicia una acción. Pues esa acción no está debidamente clara en el Código. Creo que debería establecerse un capítulo especial sin que se le reconozca a la naturaleza como parte procesal, pero sí con la posibilidad de accionar para que se puedan cumplir estos dos derechos previstos en los artículos 71 y 72 de la Constitución, el derecho a la conservación y el derecho a la restauración. Y que se reculen estos derechos que al momento son contemplados y que no constan en la Constitución. Así es, que se regulen, pero tal como está el Código no se le hace un flaco favor a la naturaleza y se genera un clima de zozobra por los poderes que podría ejercer el defensor del pueblo en nombre de la naturaleza. Imagínese usted si se inventa el defensor del pueblo en nombre de la naturaleza una acción en contra de una entidad pública o un municipio que ejecuta una obra pública. Podría paralizarse la obra, porque podría demandarle el defensor del pueblo en nombre de la naturaleza al municipio y podría inclusive pedir que el juez adopte una serie de medidas cautelares sobre el municipio. Y si no es municipio, diga usted, sobre una empresa o sobre cualquier otra persona natural. Ahora bien, esto en lo que respecta a sus observaciones frente a este proyecto de código, ¿qué con los cambios que fueron incorporados en este informe para segundo debate respecto de lo que fue el primer debate aquí en el Pleno? Bueno, se mejora especialmente las audiencias y el aporte más importante tiene que ver fundamentalmente con la forma como tienen que llevarse los interrogatorios y los contrainterrogatorios. Se establece un mecanismo distinto del que actualmente rige y que va a permitir que en los interrogatorios que puedan hacerse en las audiencias se llegue por lo menos a observar algún elemento de verdad. Pero lo más importante tiene que ver con los peritos. Y alguna de las asambleístas, la asambleísta Pavón me parece, puso énfasis en el tema. Ahora los peritos, que son, digamos, elementos sustanciales en el proceso, van a tener que declarar ante el juez, ante las partes, y van a sujetarse a interrogatorios y contrainterrogatorios. Esto es saludable, pero lo más saludable es el hecho de que las partes en la audiencia se verán cara a cara y el juez ya no podrá esconderse.
Ahora normalmente ocurre que el juez se esconde, dicta una sentencia y lo que dice es pidan aclaración, ampliación y apelen. Y yo puse un ejemplo en el debate de una jueza de Quito que dictó una sentencia condenándole a una empresa que pague $200 millones cuando el bien en disputa no valía más de $1.500.000. La Corte Provincial de Justicia modificó la sentencia y bajó el monto de 200 a 150 millones de dólares. Los jueces en casación dijeron es un absurdo que se haya sentenciado por 200 millones o 150 millones de dólares y sentenciaron por $1.500.000. Vino una acción extraordinaria de protección, una nueva sentencia de la Corte Nacional de Justicia y la sentencia quedó en $8 millones. Pero imagínense, haber sentenciado por $200 millones la jueza de primera instancia y luego los jueces de la Corte Provincial, que afortunadamente ya no están en la Corte Provincial, por $150 millones sobre la base de peritajes. Unos peritajes, por supuesto, amañados, unos peritajes que escondían verdades. Con el nuevo código, esto creo que ya no podría ocurrir, porque los peritos tendrán que participar activamente y las partes podrán utilizar el interrogatorio y el contrainterrogatorio para que los peritos digan la verdad. Asambleísta, en honor al tiempo, una pregunta adicional. Amplia discusión también generó el tema de las pensiones alimenticias y el hecho de que se elimina la privación de libertad para estos responsables subsidiarios. Esto es correcto. Mire, una madre, una abuela privada de su libertad por no haber pagado $25 o $30 por pensiones alimenticias que su hijo no cubrió. Pude leer en la prensa nacional que una abuela que cuidaba a 7 nietos, un buen día fue detenida, perdió su libertad, no pudo dejar a otra persona que cuide sus nietos porque su hijo no había pagado $25. Afortunadamente en el código se corrige este problema y ojalá se corrija también el tema de las prohibiciones para ausentarse del país. Varios casos existen de personas que con deudas al Servicio de Rentas Internas de $70 han ido al aeropuerto, no para huir y no pagar los $70, sino porque no sabían, no les habían notificado. Y en el aeropuerto les dicen, aquí existe esta orden del juez de coactivas, usted no puede salir del país. Pero es que de no ponerse estas medidas, entonces, ¿cómo se garantiza el pago efectivo de esta obligación? Es que hay otras medidas. Muchas veces ¿Cuáles, por ejemplo? La persona, por ejemplo, no paga esos $70 porque simplemente no conoce. ¿Qué dicen los jueces de coactivas? Que les notificamos. ¿Y dónde está la notificación? Es que le dejamos al ayudante de su negocio, que usted debía $70. Mire, alguien que sale del país, se va a Colombia, para irse a Colombia necesita para el pasaje $300, $400, para los gastos, diga usted 500 más. Alguien que puede pagar 1,000, ¿cómo no va a poder pagar $70? No es porque no quiera pagar, sino porque no hay las notificaciones. Entonces, allí la regulación en cuanto a la entrega de las notificaciones. Claro, el código establece la proporcionalidad. En lugar de prohibírsele a una persona que abandona el país por $70, por $50, existe, digamos, la inscripción en un registro, diga usted, de la deuda, pero no prohibírsele que salga del país. ¿Hay que prohibírsele que salga del país? Claro, a quien debe $1 millón y quiere irse del país para no pagar, pero no por deudas tan pequeñas. Ahí los planteamientos del asambleísta Luis Fernando Torres, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con quien hemos dialogado respecto del inicio de este segundo debate del proyecto de Código Orgánico General de Procesos. Clara su postura asambleísta, ya veremos en los próximos días que se retome esta discusión y cómo avanza la misma. Muchísimas gracias. Gracias. Tiempo de una primera pausa, amigos. No se vayan, enseguida más información aquí en nuestra asamblea. Regresamos.